Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a una vez más a lo que es el programa radial de la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Le doy las gracias a Dios primeramente que nada por esta gran oportunidad que me da en este momento, en este instante, de poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Yo sé que muchos ya lo escucharon el día de ayer por medio de la radio. Les anunciaba que hoy a partir de las 5 de la tarde íbamos a empezar la segunda parte de lo que es las bienaventuranzas, y por ello le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar en este momento en esta cabina para poder continuar con la segunda parte de lo que es las bienaventuranzas. Y hoy estaremos viendo, mis estimados hermanos, un texto muy pero muy hermoso que donde vamos a estar meditando hoy en esta hermosa y linda tarde. Vamos, hermanos, a ver lo que es este verso, lo que dice la palabra de Dios rápidamente en Mateo capítulo 5. Estamos allí en el capítulo 5, en el verso 3. Y dice así la palabra de Dios, hermanos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra de Dios. Hermanos y amigos, el estado que mencionamos de bienaventurados, quiero decirles, hermanos, que el significado de bienaventurados significa dichoso, afortunado o prosperidad espiritual. Es la cualidad que describe, hermanos, únicamente a los dioses griegos, un estado de bendición divina. Es una felicidad independiente de cualquier circunstancia. No depende de la suerte, sino de nuestra relación que usted y yo tengamos con nuestro Dios. Hermanos, Cristo comienza con el sermón con bendición, porque vino al mundo para esto. Para ello Jesucristo vino al mundo, ya que para eso lo envió nuestro Padre Celestial. Como lo vemos en la palabra de Dios, hermanos, para eso lo mandó nuestro Dios. Y quiero invitarles a que vayamos a un pasaje muy especial de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar este pasaje, mis estimados hermanos y amigos, en el libro histórico de los Hechos, donde encontramos lo que nos dice ahí la palabra de Dios en el libro histórico de los Hechos. Dice así este pasaje, Hechos capítulo 3, en el verso 26, hermanos: primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí vemos, hermanos, donde dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos ver entre las personas que pudieran considerarse del valor en el mundo, nadie se atrevería a mencionar a un pobre. Sin embargo, de los pobres es a los que nos vamos a referir en este estudio hoy, en esta tarde, porque el mundo está necesitando de lo que es la palabra de Dios. A los pobres en espíritu, de esto fue que Jesucristo los llamó bienaventurados.
En esta declaración, hermanos, la hizo en el llamado Sermón del Monte, o como le conocemos también, el Sermón de la Montaña, el cual puede usted leer en los Evangelios. ¿Qué quiso, hermanos, enseñar Jesús en este punto? Déjenme decirles, amados hermanos y amigos, que la pobreza, un estilo de vida, está en el espíritu. Y quiere decir, hermanos, con esto, que el hombre sea humilde, a tal grado que pueda ver su real condición, delante de sus semejantes, pero especialmente delante de Dios, y de su palabra, ante la cual debe temer los actos que realiza el hombre. Pueden llevar a su espíritu por diversas experiencias, algunas negativas, tales como amargura, enojo, agitación, desánimo, angustia y muchas otras cosas más, las cuales le pueden afectar a tal grado que su espíritu padezca de ello de manera permanente. Y esto llega a ser así porque ha escogido sus propios caminos, y lo que desagrada a Dios, acciones contrarias a lo establecido por parte de Dios, o al buen orden. Lo duro de la vida es el temor, o lo desconocido, no obtener lo que sea. Lo frágil de la vida son causas principales de todo esto. Así es que, amados hermanos, esta enseñanza está destinada a referirse los ruidosos errores de una mente ciega, carnal y mundana. La mayor parte de la gente tiene un falso concepto de felicidad, y al errar el concepto equivocado, el camino, y se pierden. La opinión general es que felices son los ricos. Ese es el punto principal que el mundo entero tiene. Que felices son los ricos. Los que gozan de dinero, de placer, de honores, de poder. Pero esto para Cristo no es de valor. No es lo que Cristo está buscando en un ser humano que sigue a Cristo. ¿Qué hacer para cambiar esta vida? Aprender a ser pobre en espíritu. El hombre, hermanos, tiene que aprender a verse tal como es. El hombre tiene que ver la realidad de la vida. No puede en su soberbia creer que toda obra, el hombre tiene que aprender a verse tal como es. De sus manos tiene que ver el concepto para que pueda aprender que todo cuanto hace y dice en detrimento de la relación con sus semejantes, pero sobre todo con Dios, sea algo a lo que el Altísimo va a permanecer indiferente. Dios no lo haya, y la humildad clama porque las cosas cambian en este mundo. No es posible que la vida no valga nada, que lo recto, limpio y sano
carezca de valor. ¿De qué sirve, hermanos y amigos? ¿De qué sirve todo lo anterior? ¿Será de provecho los pobres en espíritu para este tiempo? Por supuesto que sí. Los pronunciados de Jesucristo son de actualidad. La humanidad sigue en declive y no hay alguna forma de que detenga su camino hacia abajo. La solución está en Dios. Y si el hombre enmienda su camino y deja de hacer todo aquello que le desagrada a Dios, si abandona su actitud de soberbia ante la palabra de Dios y tiembla ante ella, esa humildad y pobreza de espíritu, Dios lo mirará y más aún, Él cumplirá al hombre su promesa. Las bienaventuranzas, como dice aquí esta palabra, bienaventurado los pobres en espíritu. Hay dos palabras griegas para pobre. Una es penes, procede de peromai, que significa trabajar para ganarse el pan diario. Y por ello significa uno que trabaja para ganarse la vida. Pero Jesús usaba la palabra petosh. En griego viene de toso, agacharse, ponerse en cuclillas. Pero Jesús usaba la palabra para darles a entender que esta palabra describe la pobreza completa y absoluta. Este hombre no tiene ni la necesidad de la vida. Es un hombre mendigo. Y note lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. En Lucas, hermanos, encontramos algunos pasajes muy interesantes a lo que estamos viendo en las bienaventuranzas. Lo que vamos a leer en este momento dice así, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Dice así, 16. Lucas 16, en el capítulo 16, el verso 20 y 21. 20 y 21 dice así la palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Como podemos analizar aquí este pasaje? La naturaleza de esta pobreza. La pobreza material no trae la bendición de Dios. El pobre no es mejor por ser pobre. Note lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 24.
capítulo 24, del verso 30 al 34, dice así: Proverbios capítulo 24, y vamos a estar leyendo, hermanos, el verso 30 y 34. Dice así: Pase junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entretenimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Como podemos notar, el pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene o en lo poco que va a hacer. La riqueza material no trae la condenación de Dios. El rico no es peor por ser rico. Los ricos pueden ser pobres en espíritu. ¿Como quién? Como Abraham, como Salomón, como Job, como Pablo. Noten lo que dice Santiago. Santiago nos dice algo muy interesante en esta exhortación, donde encontramos, hermanos, en Santiago capítulo 1, que allí nos está diciendo Santiago, hermanos, del verso 9 al 11, que dice así la palabra de Dios: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hiedra. Porque cuando sale el sol como calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Palabra de Dios. Los pobres en espíritu quiere decir humildad. Humildes que reciben esta gran bendición. Se refiere a los que reconocen su pobreza espiritualmente. Es todo aquel que tiene corazón de pobre, que se siente pequeño, mendigo, insuficiente, dependiendo siempre y en todo de Dios. Aquel que reconoce, hermanos y amigos, que en sus debilidades y limitaciones siempre está sirviendo al Señor. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer sus debilidades en espíritu, reconocer que depende de Dios, reconocer que depende de su Hijo amado, que es Cristo Jesús.
es lo opuesto a la actitud del fariseo que encontramos en Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9. Encontramos que este fariseo, hermanos, no hallaba otra palabra que decir. Y solo decía, noten, en el capítulo 18, del verso 9 al 12, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántas cosas vemos similar? Este hombre fariseo, él solo hablaba del yo, y del yo, y del yo, y seguimos con el yo-yo. Sabemos que esas 2 letras le pertenecen a nuestro Señor Cristo Jesús, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Es la completa abnegación de sus propios deseos. Y la humildad, sumisión a la voluntad de Dios, la crucifixión de su mismo, el yo. Para subir hay que bajar primero. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en Marcos? En Marcos 10. Allí dijo Cristo algo muy interesante y que nos debe de redarguir vuestro corazón. El gran ejemplo que nos dejó Cristo ahí, donde dice, empezando del verso 43, dice la palabra de Dios, dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos la gran humildad de nuestro Señor Cristo Jesús, individuos que demostraron ese atributo de humildad: Cristo, Pablo y Gedeón, Salomón, Pedro, la mujer pecadora, el publicano, el hijo pródigo, David. Hermanos y amigos, la pobreza de espíritu se refiere a nuestra actitud hacia nosotros mismos, hacia lo que somos. La bendición de ellos es el reino de los cielos. Como podemos notar, si perdemos nosotros el énfasis de lo que nos dice ahí la palabra de Dios, el reino de los cielos es el cumplimiento del propósito de Dios. Cristo murió para hacerlo posible.
Solo los pobres en espíritu reconocen su necesidad del Señor. Y por eso serán perdonados y hechos ciudadanos del reino de los cielos. Pero es en vano hablar de la salvación a los que no quieren reconocer que son pecadores, que deben de arrepentirse y que deben de cambiar su vida y que deben de cambiar su forma de ser, el carácter. El médico no puede ayudar al enfermo que no reconoce que está enfermo. Tenemos que arrepentirnos y debemos de poner de vuestra parte para hacer un cambio total en nuestra vida, de nuestro ser interior, y hacernos como niños. Dijo nuestro Señor Cristo Jesús: en verdad os digo que el que no se humille o el que no se haga como un niño, no puede ver el reino de Dios. El reino es donde se hace la voluntad de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. La pregunta final es: ¿tenemos el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? ¿Es usted humilde de corazón? ¿Es usted temeroso de nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Está usted siguiendo los pasos de nuestro Señor? Déjenme decirles que es muy importante tener esta condición, porque si no, cada uno de nosotros debe de poner el esfuerzo de voluntad para poder hacer lo que todos anhelamos en esta vida. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros hemos soñado cómo ha de ser ese encuentro tan especial. En más de algún momento seguramente hemos querido que sea lo más pronto posible. Y es que la situación que la vida presenta muchas veces son duras y difíciles, y son incomprensibles a la mente humana. Quizás está pasando por un momento difícil, de esos en los cuales no comprende la situación por la cual está pasando. Pero te aseguro que si dicha situación te han hecho doblar rodilla, y es que muchas veces, hermanos y amigos, la única forma de humillarnos sinceramente delante de Dios es a través de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro diario vivir, que se nos presentan a cada momento. ¿No te ha convenido cuando vienen situaciones fuertes en tu vida? Por alguna extraña razón, hermanos, te haces más sensible a la presencia de Dios y tu corazón anhela más profundamente su encuentro. A mí, sí es que a veces tienen que pasar dichas situaciones para que comprendamos que nos debemos alejar de buscarlo día a día, ni de tener encuentros genuinos con Él. El famoso Sermón del Monte. Jesús nos enseña los principios fabulosos
para vivir nuestra vida llena de felicidad, no basada en lo que para el mundo es felicidad, sino basada en el ámbito espiritual, el cual nosotros pertenecemos. Pues nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de él. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino espiritual. Ahí en donde podemos darnos cuenta que muchas veces nuestra felicidad se ve apagada cuando anhelamos buscarla por medio de las cosas que en este mundo nos ofrece, y no por medio de los principios espirituales que nos harán alcanzar la vida eterna. Y una vez más, nuestro Señor Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para nuestra mente, la primera idea que se nos viene cuando leemos la frase pobre en espíritu es debilidad, falta de algo, o palabras o frases similares, pero la realidad es otra, puesto que la frase pobres en espíritu viene de una frase griega que traducida significa inclinado de rodillas o totalmente sumiso. También la palabra bienaventurado se puede traducir como felices o bendecidos o dichosos. Eso quiere decir, hermanos, que si quisiéramos traducir esa frase para poderla comprender un poco mejor, o mejor, podríamos traducirla de la siguiente manera: felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Así de sencillo, así de fácil. Pero nosotros, lamentablemente, nos vamos a los extremos. Cuando vemos que estamos necesitados de muchas cosas, rápidamente se nos viene a la mente y nos alejamos de Dios. Y eso no es la solución concreta para este punto. Amados hermanos, eso quiere decir que si quisiéramos traducir todo y pudiéramos analizar lo que es esa palabra, pobres en espíritu, medítelo, practíquelo, analícelo, y verá que lo que está diciendo ahí la palabra de Dios no está hablando de riquezas, no está hablando de cuánto tengo yo y cuánto tiene usted. Amados hermanos, no sé qué situación usted pueda estar pasando en este momento, o seguramente para ti ha de ser muy complicada la vida. Pero déjame decirte en esta tarde que cuando en ti hay una actitud de sometimiento o de sumisión, de inclinar tu espíritu ante su presencia, de ser sumiso delante de Él, es ahí en donde Dios se complace de ti y te llama bienaventurado, te llama dichoso, te llama bendecido. En pocas palabras, quiere decir que estás feliz o bendecido. Y es que Dios no te ve como actualmente tú te sientes, sino lo que tú serás luego de pasar por ese túnel oscuro o por ese trago amargo. Dios no se limita en tiempo ni espacio. Por eso, desde ya te proclama felicidad y bendición. Jesús, hermanos, estaba mostrando que la verdadera felicidad de la vida
no está en las riquezas materiales, ni en lo bueno que tú seas para algo, sino que Él estaba mostrando la humildad que tengamos frente a las situaciones que la vida nos presenta. Esa actitud de humildad delante de Dios que nos ayudará a salir adelante en cualquier circunstancia de nuestro diario vivir y nos hará heredar el reino de los cielos. Es hora, hermanos y amigos, de ir delante de Dios con una actitud humilde y sumisa delante de Él, reconociendo nuestra inmensa necesidad de Él y nuestra dependencia total hacia Él, hacia su presencia. Eso nos hará dar un gran paso de fe. Eso nos hará crecer en madurez espiritual para alcanzar su voluntad y juntamente con su voluntad ser enlistados como un titular inamovible en la lista de la vida eterna. El reconocimiento total de nuestra dependencia de Dios y el sometimiento que mostremos delante de su voluntad será la clave que nos hará ser parte del reino de Dios. Hermanos, y gracias a Dios que cada uno de nosotros pongamos ese deseo de querer ser más humildes para poder heredar el reino de los cielos. Una vez más, hermanos, y con esto estoy terminando el estudio de esta tarde. Es hora de ir adelante de Dios con una actitud totalmente humilde y sumisa. Nuestra inmensa necesidad de acercarnos más a Dios, de acercarnos más al Rey de Reyes y Señor de Señores. El reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer que debemos de someternos a su voluntad, y de ahí será la clave que nos hará ser parte de aquellas moradas que Jesucristo fue a prepararnos. Y me despido leyendo una vez más lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 del verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre. Deseo de todo corazón que esta clase de las bienaventuranzas nos ayuden a cada uno de nosotros a ser humildes. El próximo estudio que estaremos viendo el próximo miércoles, si Dios lo permite, será bienaventurados los que lloran. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Les dice no un adiós, sino un hasta pronto, el evangelista Benedicto Calderón, predicador de la Iglesia de Cristo del estado de Arkansas, de la ciudad de Conway. Bendiciones.